Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Somos lo que somos, el podcast del Bayern Múnich en español. En esta ocasión, pues bueno, primero que nada hacemos los comentarios post partido de este Bayern Leverkusen, que es lo que deja el encuentro, sobre todo en sensaciones, pero después tenemos el bloque más interesante o lo que es el corazón de este episodio. Abrimos el expediente Davis. ¿Qué está pasando con el canadiense? ¿Por qué? ¿Por qué estas lesiones? ¿Por qué se está lesionando tanto? ¿Es propenso a lesiones? ¿Quedó tocado después de esta lesión del ligamento cruzado? ¿Será que su carrera será así de ahora en adelante? ¿Qué pasará con él? Bueno, aquí hablamos con alguien que sabe sobre fisioterapia, nos explica todos los detalles que hay de por medio para que así ya no haya dudas, no haya rumores, no haya desinformación. Por último, una pequeña nota editorial de lo que ha estado circulando en redes sobre una posible salida de Max Eber del Bayern, sobre Uli Genes y la prensa en general. Así que si te interesa, ya te lo sabes, quédate, comenzamos. Ein Schuss, ein Tor, die Bayern, ay, 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 FC Bayern München, wir singen. Muy bien, pues ya empezamos con esta nueva semana, este nuevo capítulo, semana especial, semana de Champions. Ya hablaremos de todo lo que se nos viene, porque además la siguiente semana, si no me equivoco, pues ya hay descanso, hay parón de selecciones. Pero bueno, en este capítulo que como les decía va a ser bastante interesante, es un poco curioso empezar de esta manera, porque bueno, la semana pasada un poco, obviamente, pues sí, como lo digo, me quejé, ¿verdad? De que el equipo siempre gana y de que siempre tengo que empezar diciendo lo mismo. Y pues bueno, curiosamente la vida, el universo, el Bayern, el fútbol se encargó de mandarnos un empate para ver cómo lidiábamos con eso esta semana. Disculpen por eso, pero bueno, la gripa, la enfermedad sigue haciendo de las suyas. Y pues bueno, un partido bastante interesante que creo que deja la verdad como que poco que decir, al menos en términos futbolísticos. Una alineación que desde el principio sorprendió. Habíamos hablado por aquí y creo que todo el mundo lo esperaba después del partido del Atalanta y de lo que se viene, que el Bayern o Company rotaría fuertemente. Y curiosamente no lo hizo. Sorpresivamente rotó más en el partido de la ida contra el Leverkusen que en este. Pero bueno, así es Company, ¿verdad? Creo que en ese sentido no deja de sorprendernos. Y aún así, el equipo lamentablemente me parece que sí se vio un tanto cansado. O sea, sí creo que el partido contra el Atalanta le pasó factura. Pero esto es algo que yo le daba vueltas en la cabeza, ¿no? O sea, me preguntaba a mí mismo, ¿por qué no rotó? ¿Por qué no rotaría, ¿no? O sea, creo que lo más fácil siempre es nada más lanzar una crítica, ¿no? Nada más cuestionar y criticar, pero pues obviamente si Company toma este tipo de decisiones, a ver, pues no es por necio, ¿verdad? No es por terco. Y recordé algo, no sé si sea como la razón principal de esto, ¿verdad? Pero he recordado que a lo largo de toda la temporada, creo que todos los jugadores han sido muy claros acerca del ímpetu que tienen por jugar, ¿verdad? De estas ganas de estar ahí, de querer ser partícipes en todos los encuentros, de jugar todos los minutos. Propio Company lo ha dicho, ¿no? O sea que a pesar de haber tenido una semana cargada o a pesar de haber tenido como una participación intensa, los jugadores no quieren descanso, ¿verdad? Quieren estar ahí siempre. No sé si eso haya sido algo que haya tenido que ver, ¿verdad? O sea, que los mismos jugadores hayan dicho, estamos listos, vamos por otros 90 minutos y vamos a darlo todo contra el Leverkusen para, bueno, sentenciar la liga. De alguna manera el partido pues no fue tan intenso comparado obviamente con el partido contra el Atalanta. Fue otro, se vio un Bayern más medido, pero que aún así no dejó de decepcionar. Los del Leverkusen se fueron arriba, si no me equivoco, creo que la única jugada de peligro que tuvieron prácticamente pues en el primer tiempo y yo creo que hasta la segunda mitad del segundo tiempo donde el Bayern terminó jugando con 9, pero en realidad el Leverkusen pues estuvo anulado prácticamente este primer tiempo al menos, ¿verdad? Ya creo que el segundo tiempo pues es esa parte, ¿no? Es otro comentario. Llega el gol, llega la expulsión de Jackson, pero aún así el Bayern fue dominador, el Bayern siguió viéndose bien, el Bayern siguió siendo fuerte,
siguió jugando a su estilo, ¿verdad? Nunca bajó los brazos. Y luego llega este segundo tiempo en donde la sensación de algún modo era que el Bayern se quedaría con el encuentro, que el Bayern terminaría por darle la vuelta al marcador y quedarse con los 3 puntos. Pero pues bueno, el VAR estuvo muy presente desde el primer tiempo con ese gol anulado a Ta, luego en el segundo tiempo también con el gol anulado a Harry Kane. Luis Díaz termina por poner el balón en el fondo y todo parecía que el segundo gol iba a llegar. Claro que de repente ahí el cansancio se hacía presente, se empezaba a notar que como que las piernas no daban. Llega la expulsión de Díaz y pues el Bayern volvió a demostrarle que está hecho. Obviamente es un partido muy complicado y que de nuevo, no nada más por lo que conlleva o el contexto del partido en sí mismo, sino también el partido entre semana, que a ver, obviamente tampoco se trata de hacernos mensos en el sentido que Leverkusen también jugó, ¿verdad? O sea, los dos llegaban de alguna manera mermados, pero bueno, no es una excusa para nada, no es meramente un reconocimiento al esfuerzo, a la actitud que tiene el equipo. Y ahora, en este sentido, ¿verdad? Creo que un poco como la enseñanza o la conclusión de este partido, más que una cuestión futbolística, más que una cuestión, no sé, de alineación o en términos de las rotaciones, etcétera, todo eso, qué importante es tener este tipo de partidos y qué importante es esta actitud. Porque este es el tipo de partidos que necesitas aprender tanto primero a manejar. Tienes que aprender a navegar en estas circunstancias y no solo eso, ¿verdad? ¿Cómo salir avante de cuando el árbitro te anula un par de goles, de cuando te expulsa a uno de tus jugadores, cuando va a revisar el VAR constantemente y que pareciera, esto no lo sé, ¿verdad? Digo, ya lo hablaré al final del episodio, pero que todas las decisiones que el árbitro está tomando son en tu contra. ¿Cómo te gestionas? ¿Cómo gestionas al equipo? Y creo que esto he sido como muy insistente en este asunto a lo largo de esta temporada, en donde en épocas pasadas el Bayern podía ser o podría haber sido sin duda el mejor equipo de Europa. Sobre todo en esta época de Guardiola. Creo que el Bayern era indiscutiblemente uno, si no el mejor, al menos uno de los mejores equipos que había en Europa. Y que sin duda el fútbol, por decirlo así, pues le dejó debiendo una Champions al Bayern. Claro que están los errores arbitrales, ¿verdad? De esas eliminatorias contra el Real Madrid más adelante con la época de Ancelotti, pero siempre se sentía que en esos momentos donde el partido ya se quebraba, dejaba de ser una guerra táctica y terminaba siendo como 11 gladiadores contra 11, o 12 contra 11, el Bayern se caía. Creo que lo vimos un poco en esta eliminatoria contra el Real Madrid de hace un par de años todavía con Tuchel, en donde aparece Vinicius, aparece el árbitro, aparece el Bernabéu y el Bayern como que se descolocaba, como que no daba con cómo hacerle cara a esto, ¿no? Y al final, si quieres ganar la Champions, justo tienes que aprender a navegar este tipo de partidos en donde te vas a ver a lo mejor probablemente mermado con una expulsión injustificada, en donde a lo mejor el árbitro va a terminar siendo localista, en donde a lo mejor el rival va a estar haciendo minutos, va a estar pidiendo que te expulsen, va a estar pidiendo que te saque de sus casillas, ¿no? O sea, este tipo de partidos no aparece en la fase de grupos, es raro que aparezca en la liga, pero sí aparece en estos encuentros de eliminación directa. Y hay que decirlo, el Bayern lo gestionó de maravilla. Creo que si quitamos de lado el cansancio, la fatiga que podría haber estado ahí, la actitud de todos los jugadores estuvo a la altura, festejando cada barrida, festejando cada balón que se iba, no importa si a la banda o al tiro de esquina. Kimmich y Company festejando los goles, Company haciendo la referencia de que el árbitro fuera a revisar el VAR, ¿verdad? Cuando cae ese gol de Lucho. Esa es la actitud que te lleva a ganar campeonatos. Obviamente el fútbol también es obviamente lo más importante, pero el fútbol ya está, ¿no? O sea, creo que eso es incuestionable. La calidad la tiene este equipo. Lo que le toca demostrar, ahora sí, es si tiene la actitud necesaria, si tiene los tamaños necesarios para irse a meter a diferentes estadios en Europa
y jugar no solo contra 11, sino también contra un árbitro que puede llegar a ponerse en tu contra. Cómo te manejas, cómo te gestionas y cómo sales avante de eso. Y hoy el Bayern ha superado la prueba. Así que bien, estemos contentos con eso, más allá del resultado, creo que eso es lo que importa. El equipo se sigue poniendo a punto y pues bueno, toca ahora vernos la cara nuevamente contra el Atalanta y pues una mención honorífica evidentemente a Ulreich, al portero, que tenía prácticamente 2 años sin jugar, 2 años sin tener un partido profesional y pues lo hizo de maravilla, hay que decirlo, ¿verdad? Sin miedo a decirlo, cumplió y lamentablemente se ha lesionado. Eso hay que mencionarlo. La maldición de las lesiones de marzo sigue presente. Definitivamente la limpia se tiene que hacer ahí en la Savenerstraße. Pero bueno, está Prescott, está Leo Prescott, el que parece será el titular ahora contra el Atalanta, si es que Urbig no está de regreso, que hoy lunes ya Urbig estuvo haciendo este entrenamiento, también Neuer ya estuvo haciendo por ahí sesiones, pero no se ha dicho nada al respecto. En ese sentido me parece que hay que estar tranquilos, o sea, hay un gran aparato defensivo en su totalidad, así que aunque juguemos con un portero de 16 años que además lo ha hecho muy bien en la academia, podemos estar tranquilos en ese sentido. Ahora, perdón, pues no queda más que cerrar como que esta pequeña, pues una especie de intro o resumen de lo que fue el partido contra el Leverkusen y pasar a lo que es el bloque pues más importante de este episodio, que es el expediente Davis. Lo que fue la semana pasada, tuve la oportunidad de platicar con un aficio que pues justo como que nos dio todos los detalles de lo que está pasando. Pero ojo, ojo, ojo. Aquí quiero poner un gran disclaimer o como una gran advertencia de que todo lo que se dijo tiene que ser escuchado con mucha cautela. ¿Por qué? Pues porque ni ella, que se llama Priscila, ni yo tenemos acceso evidentemente al expediente. Lo que sabemos de la lesión de Davis es lo mismo que tú sabes. Nada más que, pues bueno, ella como experta en fisioterapia, perdón, pues explica más a detalle qué son las lesiones que ha estado sufriendo, a qué se podrían deber, qué relación tienen unas con las otras y qué implicación tienen en su carrera. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque en esta semana ya gente de la prensa se encargó en difundir que a lo mejor Davis ya estaba incluso hasta pensando en su retiro, una cosa que no podría estar más equivocada. El propio Davis ya salió a desmentirlo. ¿Y por qué? Pues porque, bueno, se empieza a hacer como mucho escándalo de su lesión, ¿verdad? De que ya se lastimó una vez, ya se lastimó otra vez, gente que dice que ha tenido no sé cuánto tiempo lesionado, que es muy propenso a las lesiones, pero no considera que son temas aparte, ¿no? Cuando estuvo ausente hace un tiempo fue por una vacuna que hizo, que pues, le provocó daño en su corazón, que eso no tiene nada que ver con que él sea propenso o no a las lesiones. Y lo que está pasando es tema y aparte. Entonces, en este caso, Priscila nos lo explica completamente a detalle. Ella es fisioterapeuta, estuvo trabajando un tiempo en un club de fútbol, ahí específicamente en lo que son las fuerzas básicas, entiéndase las reservas o la sub-18, 19, sub-20, sub-17, algo así. Y pues nos cuenta cómo fue todo lo que sucedió. Así que tomen esto no como un análisis de un experto o de una experta, simplemente como una charla en donde se platica sobre lo que le está pasando a Davis y qué es cómo hay que vivirlo, sobre todo como aficionados. Así que, pues espero lo disfruten, así como nosotros disfrutamos de esa plática. Pues listo, Pri. Pues vamos a hablar de Davis, ¿verdad? De lo que le pasó, de lo que le ha estado pasando y, y como que aclararle algunas cosas, porque sí creo que ha estado como que circulando como muchos rumores, como que mucha preocupación. De hecho, empezaron ahí a hablar de que ya se estaba como que considerando retirar y el propio Davis salió a decir que pues no, que para nada. Y pues qué mejor que hablar con alguien que sabe sobre el tema. Entonces, primero sí quisiera hacer como un pequeño disclaimer de que, y quiero que me ayudes tú en esto, ¿no? En donde pues no tenemos obviamente el expediente, ¿verdad? O sea, todo esto es a partir como de cosas generales, o sea, de lo que ha comunicado el club, de lo que es la lesión, de fotos que aparecen por ahí y nada más, ¿verdad? O sea, de que no sé si quieras decir tú algo de eso.
No, completamente de acuerdo. Si quieres, o sea, platicamos lo que fue la lesión Sí, y la diferencia que puede haber ahí, una confusión entre desgarro y distensión muscular, que son muy órale, similares y van muy de la mano, pero sí hay una diferencia. va. Entonces, Em, primero la de los ¿qué ligamentos cruzados, verdad? La que fue la original, la primera. bueno, Es ajá, la que es le que llaman dale, sí, dale. no, o sea, esa lesión, como todo el mundo sabe, o sea, y escucha de ella, y es como lo peor que te puede pasar siendo Sí, deportista de alto rendimiento. sí. Em, la ¿Por liga, qué? ¿por qué? Porque ese ligamento es el que sostiene la rodilla al hacer flexión. Entonces, cuando se truena, ya no hay manera en que la rodilla esté estable. Okey. Entonces, el proceso de recuperación es lo que es más pesado. O sea, tuviste, Davis tardó 9 meses en volver Ujú. y pues es un rango normal. En una persona no atleta de alto rendimiento puede tardarse hasta un año. Okey. Entonces, 9 meses es como lo óptimo, pero siempre estaba leyendo cosas sobre Davis y él mismo decía que el proceso fue más psicológico, fue una carga más psicológica que física. Y es que la verdad, una vez que te pasa eso, te quedas como con el sentimiento de que te va a volver a pasar, no te sientes seguro. Lo importante ahí también es trabajar mucho, mucho la fuerza, porque como tú sabes, o sea, uno va al gimnasio, deja de ir una semana y luego notas el cambio Sí, en tu condición en física. cualquier sí, Entonces, ajá. sí, sí, en cualquier deporte. Entonces, imagínate un futbolista que tiene, no sé, cuántos partidos al mes, está acostumbrado a cierta carga física y de repente ya no tiene esa misma actividad, pues obviamente el desequilibrio muscular va a ser muy notorio. Y que además Entonces, Davis es súper físico, ¿no? O sea, sí, prácticamente él, o sea, depende de su velocidad, ¿no? O sea, no es exacto. como a lo mejor, por ejemplo, ¿no? En el contexto Bayern, un Thomas Müller que a lo mejor no corría mucho, ¿verdad? Pero Ajá. que Sí, por la posición de Davis también es como ajá, muy explosivo y eso es lo que, híjole, te puede afectar mucho en el rendimiento mental. Tú okey. sabes, o sea, ¿cuántas veces no te dicen a un maratonista que la carrera es más mental que física? O sea, Sí, siempre la pelea es contra tu cabeza. Entonces, bien, imagínate Davis 9 meses peleando con su cabeza. claro. Por lo que entendí, también lo rodearon de psicólogos Ujú. como para poder apoyarlo mentalmente a que superara ese miedo de volver al campo. Oye, y ahorita Entonces, que eso es que lo te que se me dije hace lo de más los difícil. ahorita que te dije lo de los ligamentos cruzados, como que me querías corregir, No, ¿no? O sea, no, era mi no, pregunta por si dije algo que no era, o sea, como no, ¿sí? Sí era sí, sí es está eso, bien. sí. Okey, súper, va, va. Y bueno, entonces es esta recuperación y lo que sea, okey. Comúnmente, o sea, en términos generales, o sea, en cualquier persona común y corriente, ¿deja como una secuela? El del ligamento cruzado, Ujú, sí, sí. pues, mm, como secuela física, preguntas. Sí, o sea, como si te deja, pues sí, o sea, algún impedimento, no sé, como un riesgo de recaída, Pues no es que sé. todo depende del contexto. O sea, en un deportista de alto rendimiento, la verdad es que no debería dejar como secuela. Ujú, Siempre, porque aparte esos deportistas siempre están rodeados de un equipo de fisioterapia y equipo médico del más alto nivel. Entonces, sí, como que es muy raro que quede una secuela, sobre todo porque okey, como se dedican a eso, o sea, pues ellos tragan claro, por el claro, trabajo que hacen es físico. Entonces a eso se dedican, no pueden que flojear, no pueden no ir a terapia, no pueden okey, hacer todo a medias, ¿me explico? Entonces, en sí, un deportista no es común que quede una secuela. Ahora, en una ujú, persona mortal, como tú y como yo, sí, sí puede quedar. muy Puedes seguir bien, haciendo tus actividades normales, pero quizá a la hora de querer participar en algún deporte, eso no nos lo impediría. okey.
Y, por ejemplo, una vez que sucede esta lesión, ¿es probable que se vuelva a presentar? Em, O sea, es de esas de que si ya se presentó una vez, ¿tiende a eh, aparecer y aparecer, aparecer o no? mm, realmente no. Si tiene una buena recuperación, no tiene por qué recurrir, o sea, no tiene por qué tener recurrencia. Okey. Ahora, a diferencia de la lesión muscular que presenta ahorita, Okey, esa, bien, bien. eso es lo como la gran diferencia entre una lesión que, ay, no sé cómo decirlo. Bueno, vamos con las lesiones musculares. Va. Por ¿Qué te lo que parece tengo, si nada más antes de, para ayudarte a lo mejor un poquito, la foto que te mandé, que esta foto que se hizo muy viral, que claro, está Davis corriendo y que se le ve la pierna muy delgada en comparación a cómo estaba antes? No sé si a lo mejor hay la algo verdad que está impresionante porque uno como fisioterapeuta lo que menos, o sea, lo que más buscas en el proceso de rehabilitación es que no pierda su masa muscular. Pero, ¿cómo vas a cargarle el peso que ujú, carga cuando está lastimada la zona? Entonces es okey, bien difícil porque tienes que hacer ejercicios como muy, ¿cómo se dice? Aislados para poder recuperar esa fuerza. Entonces, la verdad es que sí me impresiona, sobre todo como comentabas ahorita de Davis, que es alguien como muy físico, el cambio, o sea, sí fue ujú. muy notorio. Y ahorita no tengo una comparación de sus piernas, pero considero que debe estar en un rango bastante similar. Bien, entonces decías ahorita, por ejemplo, ahora sí, bueno, a lo mejor esa musculatura que se pierde no se recupera en un mes, ¿verdad? No, no, no. O sea, yo creo que esa foto ha de haber sido como en el mes Creo que fue como en 5. octubre, por ahí, que era donde se le empezaba a ver correr, pero digo, todo eso lo checamos, ¿no? Pero Pues, sí, la verdad sí es muy notorio. Yo no sé ahí qué pasó o si de plano el estado mental de Davis, o sea, es lo que los haya tenido ahí frenados un rato. bueno, ibas a decir algo así ahora de las lesiones musculares y por eso como que quise introducir esto de esta pérdida muscular, Ok. que con las lesiones. Em, no, bueno, por lo que tengo entendido, Davis se lesionó en febrero, ¿no? Ajá, la última semana de febrero, más o menos. Y fue, por lo que veo, ahí tú Ujú, corrígeme, fue un desgarro muscular. ujú, sí, así decía, sí, sí. Ahora, el que pasó el miércoles, sí fue el miércoles, Ujú, ¿verdad? sí. Fue una distensión. Ahora, la gran Ujú. diferencia entre desgarro y distensión Que las es, 2, nada más para aclararlo aquí los que están viendo, todo es en la misma pierna. sí, todos en la misma pierna. Bien. Que bien podía haber ocurrido en la otra pierna, pero pues en este Okey, caso, bien, bien, eso es importante. O sea, como para ver si tiene algo que ver, sobre todo como directamente con la lesión, o es más como algo indirecto. bueno, viendo el caso específico de Davis, yo creo que sí fue algo que ver con su lesión anterior, Okey, porque es muy poco tiempo de un desgarro muscular que sufrió en febrero a ahorita volverse a lesionar. va. Entonces, sí tiene que ver ahí, pero mira, aquí te va la diferencia. Sí, suéltate, tú dale. El músculo está compuesto como por unas, vaya, fibras musculares, son como unas Ujú, liguitas, ¿no? sí, Interligadas entre sí. Ahora, una distensión es un estiramiento excesivo de las fibras musculares, entonces va más allá sí, del rango de movimiento normal que puede tener el sí, músculo en cuestión. Entonces es un okey, estiramiento excesivo y haz cuenta que las ligas se quedan alargadas. ¿Sí me okey. explico? Sería, por ejemplo, como si una bolsa de plástico que la estiras y que no Ajá, se rompe y que no queda se como rompe, deformada. pero, ajá, justo, queda Okey, deformada, no vuelve a su posición natural como si nada, o sea, sí, okey, es un estiramiento agudo, más allá del límite de tolerancia del músculo. okey, Ahora, el desgarro ahí implica una rotura parcial o total de las fibras. O sea, si las fibras están así, puede haber una rotura poquita o puede ser ujú, completamente. ¿Sí sabes? okey. Sí, 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 claro. Entonces, hay en ese caso
que fue el de febrero, Ujú. pues presenta dolor agudo intenso, pérdida de fuerza instantánea. O sea, en ese momento la pierna no puede cargar peso, no puedes flexionarla, porque la fibra muscular ya no está junta. ¿Me Claro, ya explico? no es uno. Ya no es uno, entonces no hay manera en que tú puedas flexionar la rodilla, caminar. Entonces, eso es buena señal como fan del Bayern A ver, que aunque te duela el corazón verlo salir con lágrimas, salió caminando. Y ok, esa es ok. muy buena señal, porque entonces ¿Por fue una qué? Ujú. distensión, no Ok, hubo, no hubo rotura total o parcial de fibras musculares. ok. Entonces, nada más fue el estiramiento excesivo, obviamente es menos grave, igual va a haber dolor agudo, va a haber rigidez y va a haber inflamación, pero todo esto, pues dentro de las dos, pues es la menos grave. Em, ¿Qué más? Pues sí, es una lesión muy frecuente en deportistas, sobre todo futbolistas, corredores de velocistas, que Y esto que te necesitan como esa, preguntaba, esa explosión. ok, claro, justo, esto que te preguntaba era como el hecho de haber, estas lesiones tienen que ver más como con, porque te digo, esto no lo entiendo, ¿verdad? Y esto a lo mejor pueden ser como las dudas que hay por ahí. Estas lesiones que está teniendo ahorita, ¿tienen que ver con el hecho de que se haya roto el ligamento? ¿O tiene que ver, por ejemplo, con la pérdida de masa muscular, con la falta de actividad? Pues es que una cosa lleva a la otra. Va, Tiene que ver, obviamente, no ha tenido actividad física. ¿Por qué? Porque no ha tenido em, la misma fuerza muscular. ¿Por qué? Porque tuvo rotura del ligamento cruzado anterior. O sea, es toda una cadena ahí claro, de eventos desafortunados. Lo que pasa, bueno, pues aquí tú me dirás, siendo psicólogo, para que veas este tipo de lesiones evidencia la fragilidad emocional con la que se enfrentan los deportistas sí, de claro, élite. O sea, como que un día estás perfecto al 100 en tu prime y al día siguiente sales en sí, camilla, así necesitas es. muletas. Y Entonces, sin razón aparente. sin razón aparente. Creo que en este caso está un poco frustrado Davis porque tiene 25 años, o sea, no es que esté saliendo de terminando su carrera, o sea, en realidad debería estar en su pico. Muy bien. Y obviamente yo creo que el estrés de saber que tienes el mundial a la vuelta de la esquina no te Sí, ayuda en nada, justo. o sea, Sí, creo que ahorita con esto que mencionas me remite a dos cosas. Bueno, primero, creo que entiendo, ¿verdad? Que como tal, esto no tiene una relación directa con sus ligamentos, ¿verdad? O sea, es más como una consecuencia, algo así, o sea, como o un... sea, la única relación directa es mental, es todo mental. Muy bien, muy bien. Ahora, entonces, justo con esto que dices, pues sí me remite a dos o tres cosas. La primera es que Davis ya estuvo ausente mucho tiempo cuando fue la época del COVID, porque algo pasó ahí con la vacuna, en donde tuvo un problema con el corazón y dejó de jugar también mucho tiempo. O sea, no me Ah, acuerdo sí. cuánto tiempo jugó, pero dejó de jugar mucho tiempo. Y lo segunda, ahora esto con esto que ya más en este sentido, en el presente, pues dos cosas. La primera, esto del mundial, totalmente. O sea, y no sé qué tanto esté en juego ahí como este hecho de tenerlo listo para el mundial y que sea algo que esté como jugando en su contra, ¿no? Sobre todo porque pues es, a ver, prácticamente Davis es una de es de las caras de los organizadores, ¿no? O sea, Claro, es es anfitrión. importante, claro, es anfitrión. Y luego, como esta presión o prisa justo de estar no sano, sino al 100 para el mundial. Y luego esta otra parte en donde esto sí es una percepción personal, lo comparo mucho con Musiala, que pues Musiala tuvo esta lesión de tobillo y él, sorpresivamente, lo ves jugar y hasta lo ves como más entrón de como estaba antes. O sea, va más al Ujú. choque, mete más la pierna, pelea más las pelotas, etcétera, y Davis todo lo contrario, o sea, siendo Sí, defensa, se le ve temerario al momento incluso de correr, de meter la pierna, y por ejemplo, eso afecta, y aquí la pregunta es en dos cosas, o sea, eso de alguna manera nos habla como de lo psicológico,
Pero el hecho de que corras diferente, de que te vayas midiendo, de que a lo mejor, por ejemplo, no abra tanto la zancada como podría hacerlo de forma natural, ¿tiene algo que ver con la lesión también? Es que no es tanto con la lesión, va ligado con lo psicológico. O sea, Okey, a ver, ¿a qué te él refieres? inconscientemente, o sea, ponle tú, los doctores le dijeron: "¿Sabes qué? Ya puedes jugar, denle minutos". Entra de Ujú. cambio los últimos, no sé, 15, 10, y él en su cabeza, estoy segura que está pensando: "Híjole, ay, me voy a lastimar otra vez, no te esfuerces, no vale la pena tanto ese Y balón, eso te pone no". tenso. Ajá, o sea, Ujú, tú para protegerte, ¿qué haces? ujú, Aprietas, ¿sí sabes? Entonces, bien, yo creo que ujú, Davis está en esa situación, em, porque en realidad no le falta nada, o sea, no le falta atención, cuidados. muy bien. Entonces, lo que estoy aquí como que entendiendo es que, como tal, ¿verdad? O sea, estas lesiones no tendrían por qué estar apareciendo, como causa de la lesión original. Lo que pasa es que muchas veces, como son deportistas de élite y como necesitan cobrar su cheque, necesitan estar de vuelta lo más pronto posible. Y Claro, aunque usted no lo crea, los deportistas son lo más desesperados en claro. volver. Tú No llevan como un proceso de que, okey, no se la llevan tómate el tranquilos, como tiempo que que, tú ya, quieras, ¿cuándo ¿verdad? puedo salir? Claro, ¿Cuándo puedo ir a patear un balón? ¿Cuándo? Y tú, claro, espérate, o sea, te lesionaste hace 2 días. Entonces, como que la misma presión por querer volver, por querer demostrar que ya estás listo, porque no te pierdas la convocatoria del mundial en este caso, claro. te acelera a querer estar antes de tiempo y muchas veces eso pues te limita el tiempo de rehabilitación, no dejas que haya una buena cicatrización, en este caso de las fibras musculares, una mala cicatrización pues obviamente va a provocar que se vuelva a romper. Ujú, Entonces, no queda más que ser paciente, tener buen acompañamiento psicológico y darle el tiempo que necesita la lesión. O sea, ahí creo que claro. también es reconocer. Davis podía haber dicho, de la lesión de febrero para acá, podía haber dicho, sabes que no me siento a gusto, todavía no me metan, o sea, no estoy al 100. Y eso creo que es un poquito de falta de humildad, porque pues obviamente todo el mundo quiere jugar, nadie va a decir, ay, no, Claro. ni me voltees a ver, no entro, claro que quieres entrar. Y que eso Entonces, podría haber pasado en este periodo, ¿no? O sea, en donde se lastima primero, o sea, en estos 15 días donde se lastima y en este partido del Atalanta, o sea, ¿quién dijo que estaba listo? O sea, ¿viene de él, viene de los fisios? Digo, tú tuviste no, esta experiencia en el club. él no tiene la última palabra, Muy eso bien, sí. okey, okey. Los, primero, los fisios lo dan de alta. Ujú. ¿Sabes qué? De fisioterapia ya, he's good to go. Luego pasa a un proceso con los preparadores físicos. Ahora, los preparadores físicos son los que dicen, ¿sabes qué, profe? Ya, yo considero Mm, que ya está. Y el entrenador es el que dice al final, ¿sabes qué? Ok, vas a claro. entrar 10 minutos, ¿cómo te sientes? Ay, bueno, ahí sí puedes decir, ¿sabes qué? No estoy No, tan no bien. estoy listo. Ajá. Por ejemplo, viendo el historial y todo eso, ¿se podría decir que se le apresuró su vuelta? Yo creo que O sí, okey. la verdad sí. O sea, ¿tú crees, Más por teniendo, ejemplo? más teniendo en cuenta, o sea, si él mismo lo dijo, estoy batallando con el aspecto mental, o sea, fue un proceso muy pesado para mí psicológicamente. Creo que ahí debieron haber puesto un poquito más de atención y O decir, sea, ¿sabes que qué? muy Este tipo probablemente de jugador necesita un poco más de tiempo en el proceso. okey, Necesita más acompañamiento, necesita no sentir la presión de que ya te necesitamos que vuelvas. claro. Sí, O sea, probablemente haya o sea, esto es un supuesto, evidentemente, sí, pero claro. probablemente estén volteando a ver a los fisios y a los médicos del club con esta lesión. Ujú. Okey, bien. Y ahora, viendo otra vez, o sea, como a lo estrictamente a lo físico, a partir de esto, ¿sería normal, hasta cierto punto, como esperar verle recaídas? En general, ¿verdad? Hablando de este tipo de lesiones, o Mm, sea, como o sea, ¿cómo te explico? ¿Es esperable, o sea, que tenga estas recaídas o no?
Pues, si no se ocupa del aspecto psicológico, la verdad es que sí. Ok, O o sea, sea, todo es hacia lo psicológico. Bien. sí. Sí, fíjate que en ese sentido, digo, a lo mejor ya con esto, ya como para ir cerrando, sí se me hizo como muy llamativo el hecho de que se lesiona la primera vez y Ujú, sale llorando. Y digo, obviamente se entiende, ¿verdad? Obviamente se entiende la frustración. Pero, por ejemplo, Musiala, que también tuvo una lesión, o sea, como, pues, también bastante grave o aparatosa, ujú. pues salió del partido normal, ¿verdad? O sea, a lo mejor frustrado, enojado, pero no se le vio en lágrimas, ¿no? Y y el hecho de verlo llorando como que habla mucho de lo frustrado que él se Ajá, siente, ¿verdad? O sí, sea, de lo desesperado que él está. Y el verlo como 10 días después, donde regresas y vuelves a salir llorando, o sea, como que algo está cargando, ¿no? sí, definitivo. Entonces, sí, ahí hay que poner un poco más de atención en el acompañamiento psicológico que él podría necesitar, porque si está habiendo recaídas, lo más probable es que si no sana lo que trae, va a seguir cargando con eso y es muy Muy difícil bien, salir de ese hoyo como futbolista. muy bien. Y entonces no hay retiro en juego, ¿verdad? No hay No, no por hay qué estar retiro en juego y más preocupados. porque tiene 25 años. La verdad es que todavía tiene para rato. La cosa es que lo sepa manejar. Está bien, muy bien. Pues no sé si quieras, a lo mejor tú, Pri, agregar algo, no sé, Em, pues no, nada más como comentar para todos los que estén preocupados por, por, a ver, por Alfonso ajá, Davies. em, el club en sí no ha detallado un cronograma del proceso de rehabilitación como tal, sí, pero pues se estima que una lesión así puede llevar de 3 a 8 semanas. ok, Pues nada más ok, para que tengan ahí más o menos muy bien. el protocolo estándar que se llevaría a Que cabo, es en o términos sea, generales, ¿verdad? ajá, Depende ya como de la gravedad, ¿no? Todo esto. sí, claro, pero siendo una distensión muscular, yo creo que, pues sí, o sea, digamos un promedio, vamos a decir 5 semanas, Ok, en promedio, ¿verdad? 6 para estar seguros, ajá, Órale, está bien, para bien. darle Ahí la el, seguridad. como quitarle presión, ¿verdad? No Sí, acelerar las ándale. cosas. Oye, y fíjate que ya con esto, digo, ya con esto es mejor cerrar. Tú que has estado, ¿verdad? En este medio, ¿no? Y que, a ver, pues, trabajaste en un club ahí con, ¿qué era? La sub-18, ¿no? Si mal no recuerdo. Sub 17, Bien, sub 17, estuviste. sub 20, sí. Entonces, este, es una percepción que en el año de mundial ocurren más lesiones porque pues estamos como que más al pendiente de, o sí es una realidad, que en esta época premundial los jugadores se lesionan más, perdón. Fíjate que yo sí creo que que coincide con año de mundial, Ok. o con año de euro, o con año de Sí, lo que quieras. O sea, sí tiene un piquito como de aumento de lesiones por lo mismo, porque todo el mundo quiere estar listo, todo el mundo quiere demostrar que está en su mejor punto. Entonces, pues sí, sí y es que ahí algo un donde te poco. cuidas más, te tensas más y terminas como que Ujú, siendo más propenso, ¿no? sí, Que entonces cuando sí es corres relajado, suelto, cuando disfrutas del juego, no, exacto, exacto. no suele pasar, pero sí, yo creo que jugadores siempre traen en la mente, o sea, in the back of their mind, de que ahí viene el mundial, Claro, tienes que estar listo, tienes que mostrar que te mereces un lugar en el equipo. Entonces, pues, pues sí, sí tiene que ver con el aumento un poquito más de lesiones. está bien. Pues sería todo, Pri. Este, quedas convocada a que cuando alguien se vuelva a lesionar, sobre todo cuando haya una lesión interesante, vuelvas a aparecer por aquí y Va, volvamos a platicar de cómo está el asunto. ¿Cómo ves? me vas a tener que dejar de tarea ver un poquito más al Bayern porque de veras que solo veo Ándale, lo que veo en Champions y ya, o sea, claro. ya sabes.
Bueno, Barcelona y seguramente, Arsenal. si lo haces, si haces eso, seguramente la pasarás bien, ¿eh? O sea, creo que quedarás entretenida si ves un poco más del Bayern. Tal vez. Revélate, di de qué equipo eres, está bien. No, 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 no. Yo puro Barcelona, Arsenal por osmosis. Ajá. Y fíjate que últimamente traigo como un cariñito al Bodo. Ah, obviamente, O claro, todo el sea, mundo, ¿no? wow, ese Obviamente, equipo claro, me claro, tiene claro, claro, robada. O sea, claro. ¿Hasta dónde lo ves llegar? ay, híjole. La verdad ni siquiera pensaba que le iban a ganar al Porto. Así que no Al sé. Sporting, Al Sporting, perdón. ¿sí? ¿No Sí. creías que le iban a ganar? No. ¿No? O sea, Mira, dije un empate ya y está ahí, hasta ¿sí? ahí, pero Fíjate no que sé. antes de que fuera el No sorteo, quiero cantarla, no. no, claro, pero yo sí tenía, esta idea como que ya se cayó un poquito por cómo quedó el sorteo, pero yo sí tenía miedo de que nos tocara contra el Bodo porque tengo ese presentimiento de que el Bodo se va a echar a uno del top 4. Es el caballo negro. Ajá, pero como le toca el Arsenal, digo, no creo que le ganen al Arsenal, Sí. pero mi sensación fue esa, o sea, el Bodo va a eliminar a uno de los top 4. Pues Pero pues bueno, a ver, esperemos que así sea. sí, estaría lindo, ojalá que sí, Que nos dé ojalá la que sí. sorpresa. Sí, pues Pri, muchísimas gracias, va, te agradezco mucho y pues nada, a seguirle, va, Va, órale, igual. suerte. Saludos. Igual, bye. Bye. Pues ahí lo tienen, como les digo, la intención era hacer algo ameno, ¿verdad? Algo que se disfrute, algo relajado, pero que también que ayude a tener las cosas más en claro acerca de lo que está pasando con el canadiense, con Alfonso. Ahora, para terminar el podcast, creo que quiero cerrar un poco con una pequeña editorial, por decirlo así, una pequeña línea editorial. Y esta línea va en dos sentidos principalmente. La primera, o su totalidad, mejor dicho, es como lanzar una alerta por ahí. Porque últimamente he visto como muchos comentarios de gente que está como muy enganchada a partir de lo que se publica en redes acerca del Bayern. Estas publicaciones pues siempre vienen de periodistas de Alemania, evidentemente. Pero el asunto es que no sé a qué se deba que en los últimos años, por alguna razón, se ha empezado a tomar a esta prensa como amiga, cuando en realidad, y nuestro himno, Estrella del Sur, lo dice, la prensa no es amiga, no lo dice literalmente, ¿verdad? Lo dice, parafraseo. La prensa no es amiga, la prensa es enemiga, la prensa siempre critica, la prensa siempre cuestiona, la prensa siempre señala, la prensa nunca está del lado del Bayern, la prensa nunca enaltece lo que hacen los bávaros. Pero por alguna razón, probablemente a partir de la distancia que hay entre la afición global y el Bayern, pues se ha hecho como que se ha establecido como cierta confianza, no sé, como cierto vínculo con la prensa. Esa prensa que aprovecha cada buen momento que hay del Bayern para soltar un rumor, para soltar una falsa noticia, sobre todo, no sobre todo, mejor dicho, siempre negativa. Company lo decía hace 15 días, si no me equivoco, que desde que él llegó ha dado cuenta, que les dejé por ahí el audio, ha dado cuenta de que cada vez que el equipo va muy bien, la prensa se encarga de soltar una nota negativa acerca de un jugador. Decía que la temporada pasada le pasó a Coman, le pasó a Gnabry y que en esta temporada el elegido ha sido Jackson. Y curiosamente, la semana pasada, cuando el Bayern le enfrenta al Atalanta y que Jackson da un buen partido, anota incluso, no recuerdo ya si hizo una asistencia, pues ahora no había manera de hablar de Jackson, ¿verdad? El elegido tenía que ser otro. Y curiosamente, justo al terminar el partido, pues bueno, la nota que sale al aire es acerca de Eber, de Max Eber. Y la nota es acerca de que la dirección del Bayern está dudando acerca de su continuidad, no está muy seguro de su presencia. Y entonces la gente empieza a molestarse, a lebrestarse de lo que está sucediendo en el Bayern, cómo es posible, qué caos. Y
Y todo eso, cuando en el partido de Leverkusen justo enfocaba en el palco y se les veía muy a gusto a Heiner, a Dresen y a Ever, ¿verdad? En donde no se denota ningún conflicto. Uli Genes también ha sido muy claro en este sentido, lo hemos escuchado por aquí varias veces, en donde sí ha habido diferencias, pero es normal y al contrario, o sea, son enriquecedoras. ¿Qué yo les diría a ustedes? O sea, ¿qué sentido tiene el estar trabajando 5 personas y que todos opinen de la misma manera? O sea, no enriquece nada, ¿no? Lo valioso es la diversidad, lo valioso es el contraste de opiniones, o sea, que uno quiera uno y que uno quiera otro, o sea, y que en esos diálogos, en esas discusiones, en esos debates, algo surja, ¿verdad? O sea, no tienen que estar de acuerdo, y creo que ellos lo saben, por eso hay tanta gente ahí involucrada, si no, no sería así. Obviamente también está el otro lado, como dicen por ahí, cuando el río suena es porque agua lleva, pues sí, también podría ser. Y a lo que quiero llegar con esto es que si sale la salida de Ever, pues bueno, o sea, al final creo que esta directiva se ha ganado la confianza, estemos tranquilos. Pero sí quiero como lanzar esa alerta, ¿verdad? A tener una mayor mesura y no caer en todo lo que dice la prensa, sobre todo en Alemania, porque hay que recordar que la prensa en Alemania está en contra del Bayern, o sea, no se encarga de publicar y estar ahí cerca de la afición del Bayern, no, siempre se trata de ir en contra. Curiosamente, después del partido del Atalanta, la propia prensa alemana estaba empujando la noticia de que tanto Kimmich como Lise se habían hecho expulsar y estaban cuestionando a la UEFA si no se les iba a suspender. O sea, la propia prensa alemana estaba movilizando, estaba empujando la agenda para ver si no se le iba a dar una mayor suspensión a estos dos. O sea, creo que eso deja muy en claro el tipo de prensa que es. Así que nada más decir eso, ¿verdad? Mesura en ese sentido. Y entonces, curiosamente, ahora en este partido que acaba de pasar contra el Leverkusen, Uli Genes vuelve a salir a decir cosas sobre el arbitraje, que a mi parecer tiene razón. Si no me equivoco, hubo muchas intervenciones en el VAR, o sea, aparece el gol anulado de Ta, aparece el gol anulado de Harry Kane, aparece el fuera de lugar, no recuerdo si hay más. Y al final, cuando en un partido hay tantas intervenciones del VAR, pues justo dice que el arbitraje no está siendo del todo acertado, ¿verdad? Que no está siendo tan atinado. Eso no quiere decir que esté favoreciendo no al Bayern, o sea, eso no tiene nada que ver. De hecho, a lo mejor las jugadas podrían haber estado bien anuladas, ¿no? Pero lo que voy es que si aparecen esas intervenciones, pues ya por sí mismo dice que efectivamente fue un mal partido. Entonces Uli Genes lo expresa y toda la prensa se le va encima y empieza esta movilización de que Genes solo se queja porque fue en contra del Bayern. Y pues sí, ¿verdad? Al final él está en todo su derecho, o sea, es el presidente honorario del Bayern, claro que va a quejarse a favor del Bayern, o sea, no lo va a hacer de otra manera, él es el presidente del Bayern, su sangre es roja y blanca, o sea, no hay manera que sea de otra forma, ¿no? Pues entonces todos se ofenden, todos se molestan y empiezan a empujar de nuevo esta agenda en contra de Uli. Entonces, al final, a lo que quiero llegar con esto es que la prensa todo Christian Falk, toda esta gente que aparece por ahí, FC Bayern o FCB Inside, no me acuerdo cómo se llaman, o sea, que a pesar de que decidan colocarle un nombre bávaro a sus canales o a sus noticias, lo que sea, eso no lo vuelve parte de nosotros. Eso es a lo que quiero llegar con esto. Estos medios, esta prensa, no forman parte del Mía San Mía. Ellos no forman parte de Somos lo que somos. Ellos son ajenos, son externos, son terceros. Obviamente siempre viene bien escucharlos porque, pues bueno, es nuestro equipo, ¿verdad? Queremos estar enterados. Pero es importante esta diferenciación. Bueno, ya me alargué, no quería alargarme tanto, pero pues bueno, ¿qué se le hace, no? Al final uno habla hasta por los codos, así que no queda más que, digo, pues por algo tener este espacio, ¿verdad? Por algo tener este podcast. Pero bueno, creo que por hoy ha sido todo, ¿verdad? No hace falta decir nada más. Está este partido contra el Atalanta, que ya tocará disfrutarlo entre semana. Haremos ahí el postpartido, platicarlo otra vez con Carlos para que disfruten la charla, la tertulia. Platicaremos también de este partido contra el Unión Berlín y luego la siguiente semana tendremos invitado especial, allá unos amigos de Perú. Creo que es momento de que se den la vuelta por aquí. Así que, pues bueno, por hoy ha sido todo. Espero que hayan disfrutado del capítulo. Así que ya se lo saben, como dijo Thomas,
Macht es gut. Servus. Let's go. Jetzt wird gefeiert.